Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11 de la guía 10 de análisis matemático, los adicionales. La idea acá es, dada la función que ustedes tienen en pantalla, la función positiva, o sea, de esta ecuación, donde tenemos x al cubo más x al cuadrado por f de x es igual a 2 por la integral de 0 a x de t por f de t, con f en 0 es 5. Hay que hallar los valores de la función para f de x mayor a 0. Entonces, pensemos un poco qué es lo que queremos encontrar. Acá en realidad el camino no está demasiado allanado, no está demasiado claro qué es lo que tenemos que hacer, sino que la idea es tratar de encontrar, de ir improvisando más o menos de lo que nosotros sabemos. Acá fíjense una cosa antes de hacer nada. Fíjense que tenemos una integral entre un valor finito, ¿sí?, y una función de x, y esto generalmente nosotros en la guía lo resolvíamos con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, a lo mejor hacer eso no quiere decir que nos lleve directamente a f, pero es un paso como para resolver esto que tenemos acá. Entonces probemos, vemos qué pasa y de ahí vamos calculando. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es derivar ambos lados, ¿sí? O sea, como ambos lados son iguales, cuando yo derivo ambos lados respecto de la variable x, ¿sí?, los resultados van a ser iguales. El resultado de acá lo vamos a ir escribiendo acá abajo. Entonces, esto nos va a quedar. Fíjense que acá tenemos un producto. Entonces, en este producto esto nos va a quedar como el primero derivado por el segundo sin derivar. Acá vamos a tener 3 por x al cuadrado más 2 por x, ¿sí?, primero derivado, por segundo sin derivar, que en este caso es f en x, ¿sí?, más el primero sin derivar, que esto va a ser x al cubo más x al cuadrado, por el segundo derivado, que nos va a quedar f' en x. Si acá yo partí la hoja al medio, pero voy a poner igual y sigo acá abajo, ¿sí?, para que se entienda la idea. Y ahora tenemos que derivar esta parte, pongo el igual acá, esto va a quedar. El 2 lo sacamos como constante, y después tenemos esta derivada de esta integral que nosotros vemos acá. Si nosotros hacemos una cuenta auxiliar, en este caso, haciendo una derivada, ¿sí?, de una integral que está entre una función con extremo de integración de una función de a de x a una función b de una función f en t, de una variable distinta, esto va a quedar como f compuesta con b de x por b' de x, ¿sí?, menos f compuesta en a de x por a'. Lo que acabo de enunciar es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea va a ser aplicarlo directamente acá. Y esto vamos a tener, fíjense, esto sería t, acá donde está t, ponemos x por f en x, por la derivada de x que es 0, pues 1, disculpen, menos 0 por f en 0, por la derivada en 0 que es 0, pero bueno, esto ya mismo se hace 0, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a acomodar un poquito más esta ecuación. Acá la idea es que esta ecuación lo que va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer, en este caso lo que podemos hacer es distributiva. En este caso nos va a quedar 3 por x al cuadrado por f en x más 2 por x por f en x, y acá vamos a tener más x al cubo más x al cuadrado, ¿sí?, todo esto por f' en x. Esto nos va a quedar igual a este lado que quedó solamente 2x por f en x. Acá dio la casualidad de que de los dos lados nos quedó el mismo término, con lo cual si nosotros los restamos de ambos lados, estos dos términos se nos van a ir. En este lado lo que va a quedar es así, en este paso es 0, ¿sí? Bien, y después fíjense que lo que nos quedan solamente son estos dos términos, uno que tiene f en x y otro que tiene f', ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un término que tenga f en x de un lado, ¿sí?, y el término que tenga f' del otro. En este caso esto nos va a quedar x al cubo más x al cuadrado, todo esto por f' de x, esto nos iba a quedar igual a 3x al cuadrado de f de x, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros podemos sacar factor común x al cuadrado, ¿sí?, de ambos lados. Entonces esto nos va a quedar como, observen, x al cuadrado por x más 1, todo esto por f' de x, esto es igual a 3 por x al cuadrado por f de x. En este caso también se nos presenta la posibilidad de poder sacar estas x al cuadrado que nosotros tenemos, lo cual esto se nos va a ir con esto, y ya tenemos directamente despejado, digamos, o separado, digamos, f' y f, ¿ok? Entonces, en este caso, en este sentido, ¿sí?, vamos a hacer un par de cosas más. Acá, nosotros fíjense lo siguiente.
nos queda 3. Acá quiero chequear un toque las cuentas porque hay algo que me está llamando un poquito la atención, pero puede que no sea nada grave igualmente, ¿sí? No, perdón, acá en este caso faltaba el menos, sí, ahí está, pequeño detalle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, juntamos f' y f de un lado y luego los términos con x y los términos con número del otro, lo cual nos va a quedar f' de x sobre f, porque este f lo paso dividiendo, esto nos va a quedar como menos 3 sobre x más 1. Sigo acá arriba, ¿eh? Esto nos va a quedar, fíjense, como derivada de f sobre derivada de x por f de x, esto es igual a menos 3 sobre x más 1, paso el diferencial de f multiplicando, o multiplico diferencial de f de ambos lados, y esto me va a quedar como estas dos, ahora sí me va a quedar como una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí? Entonces ahora la idea es, para resolver esta ecuación, integrar ambos lados. Integro este lado e integro este otro. Para hacerlo más ordenado vamos a ponerles nombres, ¿sí? O sea, vamos a hacer la parte derecha, que es con f en A, y la parte izquierda es con x en B. Y la vamos a ir resolviendo de a poquito, ¿sí? Entonces, primera cuestión, ¿sí? Vamos a resolver esta ecuación como viene, ¿okay? Vamos a hacer la parte A primero, que es la integral de diferencial de f sobre f. En este caso esto es lo mismo que de hablar de la integral de 1 sobre f diferencial de f. Y esta es una integral que sale directamente de tabla, ¿sí? O sea, esto lo podemos tomar como que es logaritmo natural del módulo de f más una constante C1, si ustedes quieren, ¿sí? Luego vamos a la parte B, que en la parte B nos quedaba la otra integral, la integral de menos 3 sobre x más 1 diferencial de x. El menos 3 lo podemos sacar multiplicando afuera porque es una constante, esto va a quedar la integral de 1 sobre x más 1 diferencial de x. Una cosa que podemos hacer acá es usar sustitución, ¿sí? Una sustitución simple donde tenemos u es igual a x más 1, cuando derivamos esto nos queda diferencial de x, entonces acá esto nos va a quedar como menos 3 por la integral de 1 sobre u, que era en este caso, por diferencial de, x, de u, disculpen, y esta primitiva es la misma que teníamos acá, que es logaritmo. Acá digo misma de casualidad, entonces esto nos va a quedar como menos 3 por logaritmo natural de u, ¿sí? Y en este caso esto también va a quedar como menos 3 por logaritmo natural de x más 1 más una constante C2, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos los dos lados de la ecuación completos. Ahora lo que hay que hacer es igualar ambos lados de la ecuación y esto nos va a quedar que como a es igual a b, por lo que habíamos visto antes, esto nos va a quedar como menos 3 por logaritmo natural de x más 1 más la constante C2, esto va a quedar igual al logaritmo natural de la función f más la constante C1. Nuestra idea acá es despejar f, ¿ok? Yo voy a juntar C1 y C2, si yo C1 lo paso restando, ¿sí? Lo que va a quedar es que C2 menos C1 puedo llamarla una nueva constante, llamémosle S3. Acá las constantes son más que nada testimoniales, ¿sí? Porque el rol que van a jugar más importante va a ser al final de todo, cuando tengamos que reemplazar por el valor que sí se va a reemplazar en ese caso. Entonces esto nos va a quedar menos 3 por logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Más la constante 3, esto es igual al logaritmo natural de f, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué dato teníamos nosotros? Este puede ser un buen momento para reemplazar el valor donde nosotros sabemos que la función f en 0 valía 5. Entonces, donde está f, vamos a poner un 5 y donde está x vamos a poner un 0, ¿sí? Esto nos va a quedar menos 3 por logaritmo natural de 0 más 1 más la constante 3, ¿sí? Esto es igual al logaritmo natural de 5. Entonces, esto es logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 1 es 0, 0 por menos 3 se hace 0. Más la constante 3, con lo cual acá ya despejamos que la constante 3 es logaritmo natural de 5, ¿sí? Y volvemos volvemos con el resultado de esta cuenta, ¿sí? En este caso, fíjense cómo nos va a quedar esto. Esto nos va a quedar como logaritmo natural de la función f, esto va a quedar como... Este menos 3 lo puedo poner como un exponente por la propiedad del logaritmo, si es una multiplicación, o sea, lo podemos pensar como logaritmo de x más 1 a la menos 3, ¿sí? Más logaritmo natural de 5. Si junto estos dos, porque estos se pueden juntar por propiedad de multiplicación, o sea, recuerden que la suma de dos logaritmos de misma base se puede expresar como el producto de los dos. Entonces esto lo puedo pensar como logaritmo natural. Esto puede pensar como 1 sobre x más 1 al cubo, digo porque está la menos acá, por 5, ¿sí? Y entonces me va a quedar logaritmo natural de la función f, esto es igual a logaritmo natural de 5 sobre x más 1 al cubo,
Con lo cual acá lo que falta es hacer e elevado a cada uno de los lados para cancelar el logaritmo este que tenemos acá. Con lo cual finalmente la función f en x va a quedar como, si la ponemos en este caso, 5 sobre x más 1 al cubo, ¿sí? Y ese es el resultado final de esta cuenta. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.